Escuchar se ha convertido en una virtud al alcance de muy pocos. En un mundo frenético, donde cada cual chapotea en su propio lodazal, solo el silencio, la pregunta y el diálogo son lo que nos mantiene siendo humanos. Abandonar nuestra zona de confort, descubrir enclaves históricos, artísticos, lúdicos, políticos y de todo tipo. Porque los límites están donde nosotros los marcamos. Así pues, amigas, amigos, viajemos juntos a esos lugares, de la mano de Gorri. Bueno, gente, qué honor. Antes de nada, agradecer a mi amigo Gertran, que me ha hecho esa bella introducción que habéis visto. Yo hoy estoy aquí en un sitio mágico que voy a dejar a Manu que lo explique un poco, aquí en Alicante. Manu, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por venir desde la ciudad trimilenaria de Cartagena Total. a otra ciudad que no te creas que tiene muchos menos años que ella. Porque aquí estaban los íberos y los romanos en Lucentum, ahí arriba de la Albufereta, que también tenemos unos cuantos años. Bueno, gracias por haber venido y únicamente no vas a ganar dinero tú en toda tu larga trayectoria de comunicador para pagarme las mariscadas que yo me merezco por haberte traído a este sitio santo, mágico, inigualable. Este es el Sancta Sanctorum que dirían los antiguos judíos cuando iban con el Arca de la Alianza a cuestas allí por el desierto del Sinaí. Este es el Sancta Sanctorum de la sabiduría, del pensamiento, de la capacidad del hombre de reflexionar. Y este es el Sancta Sanctorum de una cosa de la que vamos a hablar hoy mucho, del espíritu crítico. ¿Qué es el espíritu crítico? Es aquello que queda cuando uno ha leído mucho, cuando uno ha reflexionado mucho, cuando uno se ha comido a muchos autores importantes y después le queda la capacidad de pensar por sí mismo y de no comulgar con ruedas de molino. Genial. Estamos aquí con el jefe, Don Biblio. Esta es la biblioteca de los libros felices. Un lugar único en el mundo, en el que hay 4.200 volúmenes anteriores a 1900. Bastantes de ellos, no voy a dar todos los datos para no agobiar a la gente, bastantes de ellos incunables, es decir, libros anteriores al año 1500. Libros, no códices. Los códices eran los que copiaban los monjes en los monasterios, y los libros ya tenían una mayor capacidad de expansión. Pero también está un facsímil exactamente igual a un original que hay en Burgos de la Biblia de Gutenberg, que fue el que inventó la imprenta, el primer libro que se imprimió y que cambió la humanidad. Vamos a hablar de todo eso y fundamentalmente vamos a hablar de la característica de esta biblioteca. Esta biblioteca la ha organizado, financiado, creado, recopilado en 1000 sitios un señor que es catedrático de la Universidad de Alicante, es amigo mío hace muchos años, y este hombre a sí mismo se define de la siguiente manera. Dice: yo era en un principio bibliófilo, le gustaban los libros. Luego era bibliómano, tenía pasión, manía, se encendía buscando libros.
y por último fui bibliópata, es decir, sufría, gozaba, disfrutaba, vivía por los libros. Este hombre es catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante, es muchísimas cosas más, pero es el hombre que ha hecho posible esta maravilla. Libros que hay alguno parecido a ellos en otras bibliotecas del mundo, pero no se pueden tocar. Aquí estos libros se acarician. Estos libros aquí se acarician. ¿Estos son originales? Lo coges... No son copias. No, estos son originales. A ver este libro, mira, este libro por ejemplo. Quintiliano. Madre mía. Este libro lo escribió, este libro es de 1482, original, incunable, 10 años antes de que se descubriera América. No se había descubierto América y ya este libro estaba en el mundo. ¿Quién era Quintiliano? Un sabio, un jurisconsulto, ese cuidado que este libro cambió la humanidad. Tengo que tener aquí una palmeta como los antiguos maestros para darte. ¿Ese libro cuál es? ¿Cuál es ese libro? Ahora te lo digo. Este libro de Quintiliano es un tratado de pedagogía, de sociología. Quintiliano era un jurisconsulto de La Rioja, de Calahorra, ciudadano romano, era cibes romano. Y, por ejemplo, en el siglo I después de Cristo, que es cuando este hombre vivió, ya defendía que las mujeres estudiaran, que supieran leer, que no estuvieran reducidas a la casa. Este libro que tú has cogido y que yo te he amenazado es, fíjate, a ver si soy capaz de leerlo con un buen francés. Encyclopédie ou dictionnaire raisonné de sciences, des arts et des métiers par une société de gens de lettres. O sea, la enciclopedia francesa razonada de las ciencias, de los artes y de los oficios, para una sociedad de gente de letras, o sea, de gente ilustrada. Los franceses cambiaron el mundo, porque, por ejemplo, aquí en España no queríamos que entraran estas ideas. ¿Quiénes no querían? ¿Quiénes eran los primeros que se oponían? Los curas. ¿Por qué? Porque decían que eran ideas peligrosas, eran ideas heréticas, eran ideas que iban en contra de la doctrina divina. La enciclopedia que revolucionó el mundo, y por ejemplo, aquí está dentro, libro original, promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aquí tenemos otro. Es que tengo que hacer antes la presentación de la biblioteca, porque esto hay que hablarlo. Hombre, aquí tenemos la física y la metafísica de Aristóteles. Wow. Aristóteles, siglo V antes de Cristo, ya el hombre pensaba. Y aquí es donde vamos a entroncar con el tema que tú quieres o con el que tú me has comprometido, me has metido el marrón de hablar de eso. ¿Cuál es este tema? Vamos a tema hablar de la religión, exactamente, ¿no? Pero ya te digo, estamos bien resguardados, bien resguardados. Estamos... ¿Este libro cuál es? A ver. Al revés, ¿no? Directorio de los Inquisidores, una de las obras más nefastas que ha creado el hombre, la Inquisición. ¿Y cómo lo ha creado el hombre? Diciendo que Dios quería que se hiciera esto. Pura voluntad de poder, pura voluntad de sumisión,
pura voluntad humana, y todos los inquisidores, sagrada teología de los juristas y de otros doctores. Todos estos juristas, todos estos doctores estaban, es que yo diría aquí, haciéndose pajas mentales, pero no se puede decir eso en un sitio de esta prosapia y de esta entidad. Pero en esta postrera edición se han enmendado los caminos y hay muchas letras locupletatum, trasladadas, recogidas de los apóstoles. Es que todo esto que dicen no es sino creación humana. Ahí yo me empecé a descreer. Cuando yo estudiaba filosofía, que era un pobre desgraciado, más o menos como ahora, y estudiábamos a un filósofo genial que ha dicho una frase que nadie ha sido capaz de rebatir. No es Dios el que ha creado al hombre, es el hombre el que ha creado a Dios. Ya hablaremos de esto cuando tú me hagas las preguntas. Por favor, que no sean muy difíciles. No. Yo ya soy un señor de una edad que tampoco estoy para muchos trotes. Bueno, Manuel, ¿qué es la religión? La religión, esa es una pregunta que si fuéramos seres vulgares diríamos la pregunta del millón, la pregunta del millón. No, la religión es un fenómeno que existe desde que el hombre es racional. ¿Qué le pasa al hombre? El hombre tiene, cuando el hombre se baja de los árboles, empieza a erguirse, a ponerse derecho, en lugar de ir a cuatro patas por el suelo, se levanta, tiene más capacidad de visión, se da cuenta de una cosa. El cerebro le crece y es capaz de pensar. Mi perrita está en los últimos años de su vida, tiene 18 años y cualquier día se morirá. Pero ella no lo sabe. Ella es feliz porque no sabe que se va a morir. No tiene conciencia de la muerte. Yo, que tengo más años que ella y que soy ya un señor mayor, sí tengo conciencia de que cualquier día esto se termina y la palmaré. Esa es la clave de todas las religiones. El hombre, cuando va andando, buscando comida, en una horda de homínidos, de pronto se da cuenta que hay uno que se para y se cae al suelo y no puede andar. Y de pronto deja de respirar. Ese es el alma, el neuma, el hálito, el aliento vital. Deja de respirar. ¿Y cuándo empiezan las religiones? Cuando el hombre no hace como el resto de los animales. Si hay una jauría de lobos y uno se muere, pues los otros lobos siguen. O incluso alguno se come al muerto. Pero el hombre no. El hombre empieza a practicar enterramientos y a hacer ceremonias. Esto lo explica muy bien, pues desde Marvin Harris, el antropólogo norteamericano, o lo explica muy bien, sobre todo muy bien, Mircea Eliade, un sabio rumano que ya murió, que tiene 3 tomos, cuya lectura yo le aconsejo a todo el mundo, que se llama Historia de las creencias y las ideas religiosas. Ahí, desde mi punto de vista, nace la religión. Es decir, el hombre se da cuenta de que se muere, no quiere morirse, y entonces comienza a crear un constructo ideológico, mágico, en el que se inventa que después de la muerte habrá otra cosa. Todo por la negación a desaparecer. Había otro filósofo sabio que se llamaba Benedicto de Spinoza, era judío holandés, tallador de cristales, hacía gafas, y este filósofo decía que al ser le repugna la nada. Es decir,
que uno no quiere morirse. Yo no quiero morirme. Yo quiero estar toda mi vida disfrutando con mis amigos, con mi pareja, con mis amigos haciendo comidas homenaje, tomándonos una cerveza. Y la muerte me repugna. Y la religión es una manera no racional de sobrevivir a la muerte. De eso, luego hay mucha gente que a lo largo de la historia ha sacado mucho provecho, porque ha convertido esa convicción humana en un grandísimo instrumento de poder. ¿Y por qué crees que el ser humano ha necesitado siempre entonces creer en Dios? Por la muerte. Evidentemente. De ahí ha nacido. Desde mi punto de vista, sí. Ya lo decía este filósofo alemán que te he dicho antes, Ludwig Feuerbach, un filósofo del ala izquierda hegeliana. Dijo, a ver, voy a sacar el agua que la tengo aquí, pero no la dejo en la mesa porque estos libros son sagrados. Se cae una gota y moja un libro y la liamos. Buah. Dice Feuerbach, el hombre proyecta fuera de sí y crea un ser que completa todo lo que él no tiene. Por ejemplo, yo me muero, me invento un ser que es inmortal y que en su momento me va a resucitar y me va a contagiar su inmortalidad. Me va a hacer partícipe de ella. Yo tengo enfermedades. Yo no, yo estoy sano ahora como una pera. Pero hay gente de mi edad y más joven que tiene enfermedades. Dios es la salud. Él no tiene enfermedades. Yo soy una persona que sufre. Dios no tiene sufrimiento. Es decir, transporto o traslado fuera de mí todo lo que a mí me falta y creo una figura grandiosa, mágica. Pero ¿cuál es el problema? Que como la he creado yo, aún inconscientemente la manipulo a mi voluntad. Es la diferencia. Luego, si viene, yo voy a ver si viene, vamos a invitar aquí al jefe de todo esto, que es don Biblio, pero su primera ordenanza es este hombre que he dicho, el que ha formado la biblioteca, Manuel de Santos, el catedrático de Derecho Internacional. Y con este hombre yo he hablado muchas veces, largo y tendido, y es la diferencia entre ciencia e ideología. La ciencia siempre es lo mismo, es decir, se sienta Newton debajo del árbol y le cae la manzana en la cabeza y descubre la ley de la gravedad. La ley de la gravedad ahí está. Todo cuerpo atrae a otro y no hay nada que se caiga para arriba, todo se cae para abajo. Como decía un amigo mío psiquiatra, muy gracioso, dice, todo lo que sube baja, ya sea por la ley de la gravedad o por su propio peso. No falla. No falla. En cambio, la Iglesia, las religiones se amoldan. ¿Para qué? Para adaptarse al medio. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, estaban los curas obsesionados, por ejemplo, con la castidad. Nos tenían allí a todos asustados, porque todas las noches te mueres, te condenas, te mueres. Y ahora parece que eso ya carece de importancia. Ahora ya se fijan más en otras cosas. O sea, yo que estaba condenado con 11 años, pues ahora no. Me condenaría por otras cosas, pero no por eso. Las ideologías, es como los partidos políticos, van cambiando. Como decía Catón el Viejo en Roma, hábleme usted de la guerra. Y Catón preguntaba, ¿quiere que le hable a favor o en contra? Me da igual, puedo hablarte a favor o en contra. ¿Tú quieres que te hable del PSOE, del PP, a favor o en contra? ¿De qué? Puedo hablarte en el sentido que tú quieras, depende de lo que me pagues. Claro. ¿Qué te iba a decir, Manu? ¿Puede vivir la sociedad sin religión? ¿Sin una fe? Muy difícil, porque la gente siempre tiene ansiedades,
siempre tiene... mira, ahora, por ejemplo, como la gente no se confiesa casi, pues ahora hay más psicólogos, más psiquiatras, y antes uno iba al cura y el cura te daba la solución y tal, y ya te quedabas tranquilo. Hay gente que dice que no es religiosa y luego va a un chamán que le lee las cartas, a uno que le lee los pozos del café. Sí, sí, las cartas, ¿no? Fíjate, ya Julio César, el romano, el gran estratega romano. Hay un libro que tengo que recomendar a la gente, Thornton Wilder, Los idus de marzo. Y Julio César se cabreaba porque decía, ¿por qué yo, antes de empezar una batalla, tengo que consultar a los arúspices y a los adivinos a ver si los dioses me van a ser propicios en esa batalla? Ya estaba la religión ahí metida. Y entonces había que consultar. Y había unos pollos allí en una granja que eran los pollos sagrados. Si los soltaban al corral y los pollos comían con avidez, era buena señal. Si los pollos estaban mohínos y estaban tristones y no comían con fruición, era mala señal para emprender la batalla. César ya cayó en la cuenta de esto y dijo, esto lo arreglo yo. Y el primer día que echó los pollos allí, antes había cortado unas cuantas lombrices, y las había esparcido. Y los pollos salieron como los locos a comerse las lombrices. ¿Qué quiere decir eso? Que en toda religión hay una manipulación de quien ostenta el poder. A lo largo de la historia hay miles de ejemplos. Mira, por ejemplo, vamos a ver si no aburro al personal. Lo primero es no aburrir. Este libro, La Revolución Francesa, los derechos del hombre y del ciudadano, se publica en Francia a finales del siglo XVIII. En España, la sociedad francesa era más avanzada, más racional, el triunfo de la razón. En España, que estábamos todavía dominados por los curas, por la Inquisición y por un rey bastante imbécil que se llamaba Carlos IV, fíjate si era imbécil, que tuvo un hijo. La reina decía que no era suyo, pero bueno, al menos lo tuvo nominalmente. El peor rey que ha pasado por la historia, aunque luego hay otro par de ellos que tampoco le andan tan lejos. Fernando VII. Bueno, pues este rey con los curas de la época y los primeros ministros de la época se inventaron la expresión hagamos un cordón sanitario. ¿Para qué? Para cortar la transmisión de las ideas de la Revolución Francesa a España. ¿Quién mandaba que esas ideas no contaminaran España? Contaminar, ellos pensaban que era malo, era buenísimo. La razón, el pensamiento, la lectura, la sabiduría, el aprender de lo que han reflexionado tantos filósofos y tantos sabios y tantos físicos y tantos matemáticos a lo largo de la historia. No querían. ¿Por qué? Porque es mucho más manipulable el pueblo que está sometido a un señor, el cura, el obispo, el papa, el prior, el superior, que dice que habla en nombre de Dios, que dice que lo que él habla es la voluntad de Dios que se expresa a través de él. No sé si me estoy explicando o te estoy metiendo una brasa intragable. Siempre me encanta oírte, voy reflexionando. ¿Qué te iba a decir, Manu? ¿Cómo nació el Islam? Ahora que tanto se habla, el Islam. Ah, el Islam. Tanto se habla ahora de que son peligrosos. Bueno, es otra de las... yo no me he parado nunca a estudiar las religiones orientales, el budismo, el sintoísmo, el hinduismo, nunca me han interesado. Y las tres grandes religiones del mundo
son las que se llaman las religiones del libro, que es este. Chacho, esto pesa mucho, ¿no? Esta es Madre la mía, eso Biblia. pesa 10. ¿La Biblia? Exactamente. Madre mía, vaya maravilla tenemos ahí. Vamos a quitar esto. Esta es la Biblia de Gutenberg. Uf, qué maravilla. La Biblia de Gutenberg, a ver. Preciosa edición. ¿Qué? ¿Está en latín? Melior et pauper fan, fortis viribus. Los mejores y los pobres y los hombres más fuertes. Bueno. Esta es la Biblia de Gutenberg. Gutenberg, el primer libro que imprimió con la imprenta que inventó, fue la Biblia. Y esto es un facsímil exactamente igual de esa Biblia. Bueno, pues esta Biblia pasó lo siguiente. Vamos a poner... Estaban, Pues ahí. cuidado que todo esto es sagrado. A Todo. ver. Esta Biblia Qué maravilla, muchacho, qué maravilla. Sí, habla, Manu. era patrimonio del pueblo judío. Sí, la Biblia. Que nunca he entendido yo por qué se ha asumido así, tranquilamente. Luego, si quieres, hablamos de las contradicciones. Habla. ¿Por qué se ha asumido tranquilamente que el pueblo judío es el pueblo escogido de Dios? Y todo el mundo lo da por bueno. Y yo digo, pues vaya un Dios caprichoso, ¿por qué escoge a los judíos y no a los cartageneros? ¿O a los andaluces? ¿O a los vascos incluso? Que los vascos también tienen mucha tontería, porque yo cuando me dediqué al asunto etarra y estudié bastante en profundidad la sociedad vasca, hablaban de las doctrinas tubálicas. Y es que los vascos, entonces, se consideraban descendientes de Túbal. ¿Quién era Túbal? Túbal era uno de los nietos de Noé, que después del diluvio se dispersaron. Eso no es sino un mito. Es mentira. Pero después del diluvio, los que salieron del arca se dispersaron y crearon el mundo entero. Eso es mentira. El mundo es otra cosa bastante distinta. Pero bueno, a lo que yo voy. La Biblia, el pueblo judío, viene Jesús de Nazaret, inconmensurable personaje. A mí nadie nunca me habrá oído hablar mal de Jesús de Nazaret. Nunca nadie me habrá oído hablar mal de su madre. No creo que fuera virgen, no creo que concibiera por obra y gracia de una paloma, no me creo nada de eso. Pero era una mujer palestina, era una mujer nazarena, tuvo un hijo con su marido, José. En los evangelios no dicen nada más. No, como que lo ladean. No, que no hablan de ella, solamente habla un poco Lucas, que era médico. Bueno, toma un poco más de interés. Pero María era una mujer sufriente, una mujer a la que el hijo le sale contestón, le sale inteligente. Era un hombre, Jesús de Nazaret, con un carisma importante, con una inteligencia importante, y tiene un mensaje reformador del judaísmo. Yo conocí en Granada a un profesor grandísimo, casi tan grande como Manolo de Santés, de un estilo. Un tío era un sabio y se llamaba José María Castillo. El Papa Botila medio lo echó. Bueno, medio no, lo echó del todo. Lo quitó de dar clase. Daba clase de teología, José María Castillo. Y José María Castillo, yo recuerdo haberle oído dudar de que Jesús de Nazaret quisiera fundar ninguna iglesia. ¿Qué hizo Jesús de Nazaret? Iniciar un movimiento
reformador del judaísmo hipócrita. Porque el judaísmo, como tantas religiones, pues barría para su casa. Mira, no te voy a contar una cosa porque no te quiero meter en líos. No, no, cuéntala, cuéntala. No, que te meto en líos. ¿A mí? Qué mal. Mira, yo tuve una vez una conversación con un obispo que había en Alicante a cuenta de una situación de malos tratos en un centro. Yo odio los malos tratos. Me revientan a cualquiera, a los presos, a los detenidos, a los delincuentes, a las mujeres, Menores también. a los hijos. Ancianos. O sea, el que abusa de la superioridad para machacar a otro es un mierda. Y hay que darle fuerte. Entonces, yo hablaba con el obispo y el obispo me dijo que él era un poco gangoso hablando, no lo voy a imitar por respeto. Creo que vive todavía, debe tener 100 años o así, que es a lo que yo aspiro, a vivir 100 años. Muy bien. Así es. Porque tengo una pareja que me cuida y me va a hacer vivir todo ese tiempo. Entonces, este obispo me dijo, bueno, yo con eso no quiero entrar, porque no quiero enfrentarme a las instituciones. Y le dije yo, usted, el día que explicaron los profetas, no fue a clase. Volvamos a la religión y al Islam. Se instituye y crece la religión cristiana, no católica, cristiana, y el cristianismo, el secretario de organización, el que organizó el cristianismo, era San Pablo, Pablo de Tarso, judío, fariseo, maestro de la ley judaica. Se convierte cuando se cae del caballo, que va persiguiendo cristianos. La leyenda es que se cayó del caballo y le dijo Jesús, ¿por qué me persigues, Pablo? Leyenda piadosa, no me la creo. Pero bueno, Pablo de Tarso cree en Jesús de Nazaret y organiza el cristianismo. El secretario de organización del cristianismo es como el secretario de organización del PSOE. Hombre, Pablo de Tarso era más listo que Ábalos y más listo que Santos Cerdán durmiendo. No digo ya del Coldo, que este no era nada, este no era secretario de organización, este estaba allí llevando y trayendo bolsas de un lado para otro, buscando pisos y eso. Pero el secretario de organización fue Pablo. ¿Qué le pasó a Pablo? Pablo había estudiado, Pablo era un tío muy cultivado, San Pablo, y Pablo había estudiado a los filósofos griegos y contagió el cristianismo de Platón. Pablo era platónico. Por eso en sus cartas, a mí me echaron una vez de la capilla en el colegio. Yo estudié interno. Yo pasé por el colegio como pasé por la universidad, pero ni la universidad ni el colegio pasaron por mí. Entonces Pablo, me echaron de la capilla un día porque dije lectura de la carta del apóstol San Pablo a los adefesios, y a Avilés, a la calle. ¿Adefesios? A los adefesios, que eran los efesios. Sí. Y en lugar de efesios dije adefesios, total, que me echaron. Entonces San Pablo contaminó el cristianismo de platonismo, de filosofía griega. Y el cristianismo cambió. Y a lo largo de los primeros siglos, el Islam nació en el siglo VII, 600 y pico. Los cristianos, los santos padres de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, Santá, todos los padres que estaban arrebujados allí en torno a
Israel, Turquía, Constantinopla y extendidos hacia Roma, alrededor del Mediterráneo. Estos santos padres estaban todo el día con lo que se dio en llamar cuestiones bizantinas. Si Jesús tenía una naturaleza, si eran dos personas, si era una naturaleza divina, si era una naturaleza humana, si era Dios, si a la vez era hombre, si era hombre pero antes había sido Dios. Estaban todo el día filosofando sobre esto, o sea, y la gente no se enteraba. Claro. Y Mahoma, que era un tío muy listo, conocía el cristianismo, conocía el judaísmo, porque Mahoma no era ningún filósofo, ni era ningún profesor. Mahoma era camellero. ¿Camellero? Conducía caravanas a lo largo de Arabia Saudita que iban llevando dátiles. Era mercader, ¿no? Mercader, camellero. Conducía camellos. Y entonces dijo, tate, volvemos. Siguió la senda de todas las religiones. Dios me ha llamado, me retiro, y el arcángel San Gabriel, mismos personajes que el cristianismo y el judaísmo, San Gabriel, Abraham, Jacob, Isaac, Moisés, todos esos personajes los tiene el Islam. Y el arcángel San Gabriel le dicta el Corán. Y Mahoma simplifica la religión, dice, aquí no hay más tonterías, solo hay una verdad, solo Allah es Dios y yo su profeta. ¿La escribió él? No, Mahoma no sabía escribir, lo escribieron al dictado de, según ellos, el arcángel Jibril, que era San Gabriel. Y ahí nació el Islam, y luego se ha multiplicado como todas. ¿Qué pasa? Que nació, por ejemplo, yo estoy harto de escribir, por ejemplo, la situación de opresión que mantiene el Islam con la mujer, no sé cómo se permite a día de hoy. ¿Eso está puesto en el Corán? Falso. ¿Ah? Pero tú fíjate cómo en España, en la Edad Media, las monjas vestían como visten ahora las musulmanas, con el velo, Sí. hasta aquí solo se veía la cara. Eso nosotros hemos pasado el Renacimiento y hemos pasado la Revolución Francesa, el Islam no la ha pasado y siguen igual. Yo el otro día escribí, digo, no entiendo, estaba yo tomándome una cerveza en la plaza de Benalúa y había en la mesa de al lado una mujer, me imagino que sería joven, porque el individuo era joven. El individuo estaba con un bañador y unas chanclas y una camiseta de manga corta, calor, hacía calor, mucho calor, y la otra estaba que solo se le veía esto. Se levantó para ir al mostrador a pedir no sé qué pediría para los niños, que había 2 o 3 niños por allí. Digo, no lo entiendo, pero tampoco entiendo que ahora las manifestaciones en defensa de la mujer, plagadas de feministas, vaya sujetando la pancarta una señora vestida así. Y dicen, es que es su cultura, hay que respetarla. Falso. Es una cultura opresiva impuesta en nombre de la religión y que se mantiene porque no se han rebelado contra eso. Entonces, el Islam es una religión tan verdadera, no, tan falsa, sí, como todas las demás, Y machista, y machista. como el cristianismo también. El cristianismo tiene mucho de machista y la prueba de que tiene bastante de machista es que ahora parece que el Papa Francisco colocó a 2 o 3 mujeres allí Sí. en la crème de la crème del Vaticano, pero tú ves la elección del Papa y ahí hay una banda viejos vestidos de colorado, Y sí, es así. pero no hay ninguna abuela. La mujer no puede confesar, la mujer no puede consagrar, la mujer no puede impartir los sacramentos, que son la esencia de la esencia. Entonces, pues no lo entiendo. Y andan ahí que si sí, que si no. Parece que el Francisco tuvo algún intento, Sí. pero rápidamente el colegio cardenalicio se le tira encima
Y ahí son todos abuelos que están en edad de estar muy jubilados, más que yo. ¿El cristianismo debería desaparecer? ¿Va en caída el Vaticano? No desaparecerá. ¿No? No. Lo que pasa es que ellos tienen una justificación divina. Jesús dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso es lo que dicen que dijo Jesús. ¿Por qué no se perderá? Porque siempre habrá alguien que le guste creer. La religión, decía Freud, es una neurosis de inseguridad. Yo ayer hablaba con una amiga mía, que se llama Paz. Qué bonito nombre. Es una abuela ilustrada, guapa. Bueno, todo lo guapa que se puede ser con mi edad, 70 años tendrá la abuela. Y esta mujer, de Elda, enfermera, y me dijo: yo no me planteo nada, pero yo estoy a gusto con la religión, porque estoy como consolada, ¿no? Como más a gusto. A mí me gustaría tener fe. Sí. Pues joder, pues si dice que la fe es un don de Dios, pues a mí no me la ha dado. Pero claro que está mucho más a gusto si estás convencido de que cuando te mueras hay un Padre amoroso que te está esperando y que te va a llevar con él. Aunque eso tiene que ser aburrido, ¿eh? Todo el día allí en el infierno con los ángeles tocando el violín y tal, eso tiene que ser horroroso. Yo prefiero algún sitio que haya gin tonics, Alhambra Verde, ¿no? Sí. Alhambra Verde, niñas se den unas vueltas allí, nos digan cosas, yo qué sé. ¿Qué le dirías tú? Está bien. ¿No es mejor? Mejor. Bueno, pues ya está. ¿Qué le dirías tú, Manu, al Papa si lo tuvieras enfrente? No, yo no le diría nada. Pero No, le diría: no diga usted tonterías. No diga, mira. Es que van con el voto de pobreza y aquí ahí no se ve te voy a pobreza. contar una anécdota. ¿No? Luego, si viene Manolo de Santes, espera que se ha caído En Manolo habrá que el invitarlo. micrófono. Si viene Manolo de Santes, le voy a decir Ponte que por favor la cuente él. Yo al Papa no le diría nada, le diría: no diga usted bobadas. El otro día dice que se acaben las guerras, pero vamos a ver, señor Papa, si la historia del hombre es la historia de sus guerras, no ha habido otra cosa en el mundo. La financia, ¿no? El Vaticano. No, en fin. Pero la historia del ser humano en la Tierra es la historia de las guerras. Se peleaban por el agua, se peleaban por los árboles, se peleaban por las mujeres, el rapto de las Sabinas. Los etruscos van a fundar Roma y llegan allí 20 tíos. Y dice: ¿qué es lo primero que necesitamos? Lo primero que nos hace falta son mujeres, si no nos extinguimos. Ya. Y aquí todo el mundo fuera gay, pues nos habríamos extinguido. ¿Por qué? Porque para multiplicarse hace falta un hombre y una mujer. Y entonces las guerras se han liado por todo. La guerra de Troya, Helena, París, culpó a una mujer. La historia del mundo es la historia de sus guerras. Entonces, son bobadas que las tenemos metidas en el ADN y ya nos las creemos tranquilamente. Mira, solamente te voy a poner un ejemplo. Luego los curas lo intentan arreglar. No, bueno, esto es un mito, es una manera de hablar poética. No. Mire usted. Nuestros primeros padres, según la Biblia, eran Adán y Eva, ¿cierto o no? Cierto. Eso es un mito, pero ahí están. Y ese mito explica el pecado original. Pecaron. Dios se cabreó muchísimo, mucho. Y los echó del paraíso. Eso es el origen del mal en el mundo. Un mito como el mito de Sísifo, como el mito de Pandora y como los mitos griegos, exactamente igual. Bueno, pues cuando ya estamos en pecado y estamos olvidados, viene Jesús y nos redime. La redención. Pero bueno, vamos a ver. Yo desde pequeño me preguntaba, pero a mí ¿por qué hay que redimirme? ¿Qué he hecho yo? No, tú heredas el pecado y tal. Eso choca contra lo primero que te he dicho.
choca contra el espíritu crítico. ¿Cómo me voy a comer yo, que vengo arrastrando un pecado desde no se sabe dónde y que hay que redimirme? Pues no me lo creo. ¿Qué pasa? Que ahora la clave de la religión, por ejemplo, del cristianismo, es que Jesús nos redimió. Bueno, si ahora está perfectamente demostrado con los estudios científicos que el género humano ha progresado desde distintos sitios y a la vez, que la evolución del ser humano no se dio de la noche a la mañana, sino que empezaron en África, siguieron en Asia, siguieron en no sé dónde y siguieron en no sé qué, y el ser humano fue creciendo, progresando, y no nació de una única pareja. ¿Cómo explicamos el pecado original? ¿Y cómo explicamos la redención? ¿Y cómo explicamos que todos somos pecadores y estamos contaminados? ¿El cristianismo ha hecho mucho daño a lo largo del tiempo? Bueno, toda religión ha servido para estructurar la sociedad. Ajá. Yo no puedo decir, esto es todo una basura. No, falso. Toda religión ha servido para estructurar la sociedad. La religión creaba normas en la Biblia. Tú te coges el libro de los Números, el libro, el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y hay normas higiénicas. Si uno tiene una pupa en la cara y la pupa esa no sana en una semana, declárese impuro y que salga de la comunidad. Te están echando porque saben que contaminas, que contagias y no saben por qué es. Y es una norma religiosa, pero a la vez es una norma higiénica. La religión estructura la sociedad, da normas de funcionamiento de la sociedad, crea grupos, la conciencia de grupo, nosotros y los otros. Eso es ahora. Nosotros no somos moros, los moros son otros. En el siglo XVI, XVII, nosotros somos católicos, aquellos son protestantes. La conciencia de grupo, la religión forma parte de ella. Es decir, la religión es un fenómeno social intemporal, desde que el hombre empezó a pensar. Por eso siempre estará, y siempre estará de una manera o de otra, porque la religión es muy lista y sabe amoldarse, porque es una ideología y no una ciencia. Por eso a mí de pequeño me estaban los curas dando la lata todo el día, por si me había, ¿cómo decían? Había practicado el nefando vicio solitario, que no lo practicaba, y ahora me arrepiento de no haberlo practicado. Y estaban todos dándome el coñazo con que por eso iba a ir al infierno. Y ahora se dice que los críos y los adolescentes tienen que practicar el sexo en solitario porque es una manera de autoconocimiento del cuerpo, de desarrollo y tal. Y así estamos todos los abuelos de 70 años con la próstata hecha polvo. Por la represión. ¿De qué te ríes? ¿Qué te iba a decir, Manu? La gente entonces... Yo la tengo bien por ahora, por ahora, pero no tocaré madera. La gente que cree, entonces, que tiene fe, para ti, Manu, ¿se ha caído? Ya decía yo, digo, ¿se está cayendo algo aquí? Póntelo ahí en el cinturón. El chirimbolo de... La gente que tiene fe, que van a rezar, son gente que vive en un mundo imaginado, equivocada. No, son felices. Son felices. Es decir, yo no me meto con mi tía la monja, yo tengo una tía monja. Ah, qué bien. Eso es inocente como el mecanismo de un botijo. O sea, mi tía la monja es la bondad personificada, pero es inocente como un bebé. Y tiene 90 años. Si te pones a pensar, a Y reflexionar... yo me pongo a hablar con ella y es simple como lo hace un botijo. Le digo, tía, voy a cometer un pecado porque no voy a santificar el domingo. Ahora cuando llegue a casa voy a poner la lavadora. Ay, Manolo, deja la lavadora y la pones el lunes. El domingo no, que es el día del Señor.
O sea, simple como el mecanismo de un botijo. Mi tía, la hermana de mi madre, es la típica mujer que no ha matado jamás un mosquito. Y ella es feliz. Feliz, a su manera, alienada en su rollo, pero para ella, pues, va a la capilla y dice: cerca de ti, Señor, quiero morar, tu grande eterno amor quiero gozar, llena mi pobre ser, limpia mi corazón. Y está feliz y contenta. ¿Y cuándo estoy yo feliz y contento? Cuando le digo a mi chica: amor, ven aquí que te voy a dar un mordisco que te voy a merendar. Ya está. La fe ha hecho correr mucha sangre a lo largo de la historia. Totalmente. Tenemos Claro. aquí la Inquisición, ¿no? Aquí está el diario de la Inquisición. Matanza masiva. ¿Cómo defiende la Iglesia eso? Quintiliano, no. La Iglesia no habla de eso, ¿no? Es tabú. No, Los diarios de la Inquisición estaban aquí, pero ahora ya no están. no, uno de los libros. Bueno, por ahí este está. libro, ¿no? Bueno. Este libro. No. Ah, ¿ves? Este. No, pero era otro. Pero bueno, este también me vale. Está al revés, creo. Ah, no. Vamos a ver. La Inquisición es un fenómeno que a mí me ha encantado estudiar. Pero yo he estudiado no porque me gustara y tal, que yo creo que no. He estudiado porque era muy feo, yo. Entonces, iba a una verbena, no bailaba. ¿Bailas? No. Hola, ¿bailas? No. Pues ya no voy. Me quedo en mi casa leyendo, por lo menos no, los libros no me dicen. Has leído mucho. ¿Eh? Has leído mucho tú. Creo que sí, bastante. Bueno, tampoco mucho. Mucho nunca se lee mucho, pero he leído. bien. Pero, por ejemplo, en torno a la Inquisición, hay dos libros esenciales. La Inquisición española, de Henry Kamen, me quito el sombrero. Ante Henry Kamen me quito el sombrero. Y la Inquisición del padre del gran criminal de guerra actual, Netanyahu. No. El padre de este, muerto ya el abuelo, se llamaba Benzion Netanyahu. Tiene un tarugo así de gordo sobre la Inquisición. Y lo tiene claro, y yo le doy bastante la razón, tanto a Henry Kamen como a Netanyahu. Una de las motivaciones esenciales de la Inquisición fue la economía. ¿Qué pasó? Brevemente. Por ejemplo, en España. No solo la Inquisición actuó en España, actuó mucho en Centro Europa, en Alemania, en Holanda. Mucho. Pero ¿qué pasó? Que llegaban los judíos y los moriscos. El cardenal Cisneros ordena que se conviertan. El que no se convierta se va de aquí. Cuando los reyes católicos conquistan Granada, no respetan los pactos que habían hecho con Boabdil. No los respetan. Y cuando llegan y ya toman posesión, los moros se refugian en las morerías. Y en las morerías seguían practicando sus costumbres. Seguían hablando su lenguaje, algarabía. La algarabía viene del lenguaje moruno, que a mí me hace gracia ahora la banda tontos que hay. Y dice, no se puede decir moro. Y usted, pues llevamos muchos siglos diciendo moro aquí, En Granada, yo que soy de allí, cuando algo es muy difícil, dice, eso es una obra de moros, refiriéndose a la Alhambra. Yo no lo digo con ningún sentido peyorativo. Y creo que la expulsión de los moriscos fue una desgracia para España, porque los moriscos hacían regadíos, eran buenos albañiles, trabajaban la tierra, etcétera, etcétera. Y cuando se fueron, se perdieron 500.000 de personas trabajadoras. Y los españoles no trabajaban, porque estaban divididos en nobles, guerreros y frailes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los moriscos o los judíos, también expulsados, se quedan, la Inquisición, una de las cosas que hace es desposeerlos
de sus bienes. Y los judíos tenían muchos bienes, y los moriscos también. Y entonces lo primero era, usted tiene una causa inquisitorial abierta, a usted se le quita, el judío era médico, era talabartero, como San Pablo. San Pablo era talabartero, los que hacen arreos, sillas para los animales y tal. El judío era albañil, el judío era óptico, como Spinoza, y el otro no, el otro era guerrero o noble. Como decía, el señor no sabe leer porque es noble. Era una cosa menor. Y entonces la Inquisición tiene un claro componente, evidentemente, de control social y un clarísimo componente de económico. Eso es lo que defienden estos dos autores. He citado Benzion Netanyahu, un buen hombre, aunque tenga un hijo criminal de guerra. Mira lo que están haciendo en Gaza. No sé cómo lo consentimos y dormimos tranquilos todas las noches cuando vemos que hay 1000 niños detrás de un camión para coger un ancazo de sopa y los israelíes ametrallan a esas aglomeraciones de seres humanos, ¿no? Entonces, eso es la clave del terrorismo, el binomio acción-reacción. Ahora ya los otros están justificados para pegar otro pelotazo cuando puedan, donde puedan. Y todo el yihadismo, que no lo justifico, siempre que hablas con un yihadista, yo he hablado con unos cuantos, siempre hablan de la reacción a la dominación de Occidente, bla, bla, bla. Pero eso pasa igual que pasaba con los etarras. He hablado con 700 etarras a lo largo de mi trayectoria profesional y todos decían, no, yo no soy terrorista, yo defiendo a mi pueblo está oprimido, mi pueblo está machacado y yo ejerzo la violencia para defender a mi pueblo de una violencia previa que ejerce el Estado sobre nosotros. Wow. Esto ya verás que no lo va a oír nadie. Esto es un tostón. No, está interesante. Entonces, dirán que dónde ha buscado este tío tan coñazo. La figura de Jesús era un revolucionario, existió. Jesús de Nazaret existió como estamos aquí nosotros ahora mismo. Vale. Fue un hombre, además hay muchísima obra publicada, muchas biografías de Jesús, hay por un tubo. Lo que hay es mucha invención sobre él. ¿Por qué? Pues para empezar, los evangelios no son biografía de Jesús. Los evangelios son un testimonio de fe de unos señores que tampoco eran los apóstoles. Hombre, Lucas no era apóstol. Marcos no era apóstol. San Juan no escribió nada. El Evangelio de San Juan es un monumento teológico de la escuela juannea, una escuela basada en las ideas de San Juan, pero con San Juan ya muerto. O sea, el Evangelio de San Juan, yo calculo que se empezó a escribir a mitad del siglo II, ya San Juan no estaba. Tú y yo tampoco, pero San Juan tampoco. Entonces los Evangelios son un testimonio de fe. Y luego los Evangelios son una creación eclesiástica, porque había muchas historias sobre Jesús y llegó la Iglesia y dijo, ahora yo voy a decir cuáles son los buenos, este y este. Pero hay en los Evangelios, como dice un jesuita sabio que daba clase en Granada, que se llamaba José Cava, de los Evangelios al Jesús histórico. Yo me he leído ese libro. Y hablaba de las ipsissima verba Jesu, las mismísimas palabras de Jesús, que los estudiosos, hay una escuela alemana que yo estoy convencido que el profesor de Santes la conoce, que es la escuela, la Geschichtform, la escuela de la historia de las formas, que intentaba escudriñar en los textos evangélicos
¿Qué fue lo que realmente dijo Jesús? Y el cura este, jesuita, José Cava, decía, lo más normal es que lo más cercano a lo que dijo Jesús es lo que más nos choca, lo más violento. Un rico no entrará en el reino de los cielos. Eso lo dijo. Sois sepulcros blanqueados. Eso lo dijo. Cuando se enfrenta al poder. Y luego han hecho... Pero luego las historias esas piadosas de que el niño Jesús hacía pajaritos de barro y los pajaritos salían volando y tal. Eso son historias para mi tía la monja. Mi tía la monja se las cree todas. ¿Qué te iba a comentar? La religión entonces nace por poder, para controlar el Es pueblo. un instrumento de poder total. Y a lo largo de la historia, todos los emperadores, todos los reyes, tenían que llevarse bien con la Iglesia, porque eras rey por la gracia de Dios. Eso nos ha durado hasta Franco. Tú eres joven, tú no lo has conocido. Pero las monedas de 20 duros y de 10 duros ponían Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Era la unión del trono y el altar. Estaban compinchados. Igual que ahora. No, ahora la Iglesia está más separada y luego hay distintos regímenes. Hombre, mira, te voy a contar solamente una cosa. Te lo he contado en algún libro. De los libros que he escrito lo he contado. Mira, cuando me nombraron, y ya terminamos ya con esto, porque si no la gente se nos va a aburrir. No, y luego me apedrean o me abuchean a mí por la calle o algo. Nada. Tú estás ya curtido. Cuando yo fui al Ministerio de Justicia, cuando me nombraron director de la cárcel de Nanclares de la Oca, pues yo era un chavalín, tenía 34 años creo, y llego allí, entro en el Ministerio de Justicia, donde me examiné de las oposiciones. El Ministerio de Justicia entonces tenía cuatro direcciones generales. Era justicia, registros y notariado, asuntos eclesiásticos y Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Las 4 direcciones generales en que, me sé el tema todavía, en que se dividía el Ministerio de Justicia. Justicia propiamente dicho, registros y notariado, instituciones penitenciarias y asuntos eclesiásticos. Bueno, pues instituciones penitenciarias, donde a mí me habían llamado para ver si yo aceptaba ser director de la cárcel de Nanclares, estaba al fondo de un pasillo, unos pasillos altos, todo majestuoso. Y antes estaba la Dirección General de Asuntos Eclesiásticos. Y veo que allí en el pasillo había 5 o 6 obispos. No, coño. ¿Y esto? Conocía uno, los otros no los conocía, pero uno sí porque salía en la tele, que era el que era arzobispo de Madrid, que antes había sido, de cuando salía en la tele, arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Ángel Suquía. Ese que le da al incensario allí en la Catedral de Santiago. Hombre, él no es de los que sale allí con el hábito tirando de las cuerdas, pero vamos, este era. Y estaban allí a protestar. Estoy hablando de esto por la identificación de la Iglesia con el poder. ¿Qué pasó? Pues que había una ministra que se llamaba Matilde, que sacó una ley para luchar contra los contagios por las relaciones sexuales sin protección. Y en esa ley, te estoy hablando del año 89, yo, 33, 34 años, y esta sacó una ley e hicieron una publicidad que decía, pónselo, refiriéndose al preservativo. Y era una ley dirigida a hombres y mujeres. Bueno, pues los obispos fueron allí a protestar y dijeron que eso era una aberración. Pónselo, exhortar a los jóvenes a que se pusieran el preservativo. Yo ahora ya no me lo pongo porque yo no estoy ya para ponerle peso.
Claro. Y ligera. Tengo ya 70 tacos, yo. El inciso. Pero los obispos estaban allí y aportaron un cambio, que era propóntelo, propónselo, que era que la chica, son las que llevan la batuta en esto, le propusiera al chico ser casto, ser puro, llegar virgen al matrimonio, etcétera, etcétera. Y estaban con esa pelea. ¿Qué quiere decir? La Iglesia se rebelaba con que el Estado entrara en algo que ellos consideraban suyo, como era el dominio sobre las pulsiones sexuales pecaminosas. Yo cuando estudiaba Derecho aquí en Alicante me daba clase un cura que estaba muy salido, que se llamaba profesor Martínez Valls. De ahí viene la pedofilia y todo, de esa opresión. No, hombre, sí. No, lo que pasa es que... Eso también hay que hablarlo, mano. Hombre, yo he estado reprimidísimo y no soy pedófilo. Es que siguen, no me gustan los niños. Los niños son unos coñazos todos, incluidos los Pero míos. en la iglesia hay muchos casos, ¿no? ¿Eh? Sí, hay muchos casos en la iglesia. Hombre, ya lo decía Carlos Castilla del Pino, que era un psiquiatra cordobés muy sabio, y decía, mezclar represión sexual con poder sobre niños es una bomba de relojería. Carlos Castilla del Pino. Yo he estado interno 7 años, no me ha metido mano ningún cura. Pegarme me han pegado casi todos, y castigarme todos, pero meterme mano ninguno. He tenido suerte, o no sé. Yo llegué al colegio y los castigados, tú, tira, castigado. He tenido suerte. He estado castigado casi siempre, y pegarme me han dado 2 veces bien. Pero meterme mano no. Ahora, este tema de la pederastia y tal, pues es un tema aparte, que si lo unes a la represión sexual y al estar con niños, yo por ejemplo, en la cárcel, todos los pederastas que he tenido, que han sido unos cuantos, no sé, pues ahora mismo si me pongo a contar, a lo mejor he tenido en las distintas cárceles que he dirigido, pues 15. Tampoco son muchos para estar 40 años de cárcel, no es lo que yo me he pegado. Pero siempre todos se ocultaban en las mismas tareas. O sea, ojo que yo no quiero criminalizar a nadie, pero todos eran entrenadores de fútbol, entrenadores de natación. Me acuerdo uno que era profesor de buceo. Me acuerdo de uno que 2 o 3 que eran de senderismo, profesores, de campamentos. No, monitores. No. Habrá gente que sea monitor de tal. Pero yo me acuerdo que mis hijos, tengo 2 gemelos. Sí, lo contaste en la entrevista. Tengo 2 gemelos y mis hijos en un día, papá, hay un señor que va a darnos clase de baloncesto. Y yo, tú jugarás al baloncesto con tu padre. Aunque no tenga tu padre ni idea de jugar al baloncesto. Pero tú quieres botar el balón y tal, lo botas conmigo. Y vuelvo a decir, no criminalizo al colectivo de entrenadores de nada. Pero sí ahí, es decir, es donde muy probablemente uno pasa más desapercibido. Es decir, si yo ahora, que no voy a más que con abuelos, a la residencia, al asilo, a tal, estoy todo el día en una escuela buscando niños, pues se me nota rápido, pero si estoy allí de monitor, se me nota menos. Total. La religión, entonces, ahora mismo en esta nueva era, sube, baja, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo hoy en día se sigue pudiendo mantener? Baja y a lo mejor cambia, porque volvemos a lo mismo. Hay gente que dice, yo no soy creyente, y luego va a que le echen las cartas. Yo no soy creyente, y luego va al coche y coge una hoja que le ha dejado Macumba Chamba, profesor nigeriano, que hace ataduras de amor. Sí. ¿Tú conoces alguno que haga ataduras de amor? Bueno, hay gente. Para ir a verlo, voy a verlo yo. En Cartagena hay alguno. Es un cáncer, la religión. No, vuelvo a decir, es un fenómeno social.
No, yo no la voy a demonizar ni estigmatizar. Es un hecho social. ¿Y el demonio qué es para ti? El demonio, eso, vamos, eso ya yo creo que en el demonio cree mi tía la monja y la madre abadesa del convento que se llama Sor María Paz. ¿Y los sacerdotes que hacen exorcismos? Esos están para que los vea mi amigo Willy, que es psiquiatra. ¿Y esa gente a la que le quitan el demonio que tiene... Bueno, bien, vale, porque estamos hablando de que hay fenómenos histéricos, fenómenos psicóticos, fenómenos de psicosis alcohólica, de psicosis tal. El demonio, Jean-Paul Sartre, sí. El demonio y el infierno son los otros. Nosotros, la convivencia con el ser humano, te encuentras, iba a decir hijos de puta, pero te encuentras a porrillo. Hola. Y luego gente que a lo mejor parece muy buena y cuando le tocas un poco el pie o cuando le ocasionas una frustración o cuando le ocasionas algo que él no se esperaba, se convierte en un hijo de puta. O sea, lo del demonio es un invento. Absolutamente un invento ancestral, viejo, antiguo, de muchos siglos, pero un invento. Entonces, ¿qué fin tuvo la pasión de Cristo, que tanto se habla, y las procesiones? La pasión de Cristo se ha sacralizado a posteriori, es decir, Jesús de Nazaret fue asesinado. ¿Y fue asesinado por qué? Por dos poderes. El poder judío, a los que llamó sepulcros blanqueados, a los que echó a latigazos del templo, y el poder político, Poncio Pilatos, que se lavó las manos en la palangana porque no quería saber nada. Porque no se te olvide que lo acusaban de cosas distintas ante el poder romano y ante el poder religioso. Ante el poder religioso dijeron: este es un blasfemo, ha dicho que es hijo de Dios. Grave pecado que merece la pena de muerte para el poder religioso. Si tú lo llevas al Poncio Pilato y dices, este ha dicho que es hijo de Dios, dice, pues vale, aquí en Roma tenemos 27 dioses, ¿cuántos quieres? Júpiter, no sé qué, no sé cuánto, Hera, tal, tenemos dioses para todos, si este es su hijo, pues vale. No, al poder romano le dijo, este dice que es rey, os quiere quitar a vosotros para ponerse él. Fue un asesinato religioso político. ¿Y por qué decía Jesús eso? ¿Por qué fue tan kamikaze? No, hombre, porque él era un hombre, desde mi punto de vista. La clave de Jesús de Nazaret es lo que dijo San Pablo también. Él era un hombre muy inteligente, con mucho carisma, no le gustaba lo que veía de la religión judaica y quería cambiarlo. Él con los romanos no se metió nunca. Le endosaron meterse con los romanos los obispos de la época, los curas de la época judíos. Pero él con los romanos nunca se metió. La Iglesia Católica, entonces, ¿quién la funda? La Iglesia, desde mi punto de vista, el cristianismo es una creación con una cierta base en la doctrina, en lo que decía Jesús, pero la organiza San Pablo. Para dominar, has dicho. No, yo estoy convencido de que San Pablo era honesto también y estaba convencido. Le digo a San Pablo lo que le dije hace poco, se murió el cura, que era mi padre prefecto, y se murió en Córdoba. Yo fui a verlo, porque era un buen hombre. Y me dijo, ay, Avilés, ya estamos en paz. Y le dije, no. Los años, o sea, yo le perdono. Usted, por ejemplo, ese cura no me pegó jamás, me castigó mucho, pero no me pegó. Y ese cura era bueno. Y yo fui a verlo, que se estaba muriendo, me enteré que se estaba muriendo y fui a verlo, a despedirme de él. Y me dijo, ya estamos en paz. Y dije, no, los años de represión y de miedo
que ustedes me metieron en el cuerpo, no se lo perdono. Pero a usted personalmente sí. ¿Por qué? Porque usted es otra víctima. Usted me metía el miedo en el cuerpo a mí porque usted tenía miedo también. Cuando usted me hablaba a mí del infierno y de mi condenación, usted estaba hablando de la suya. ¿Me explico o no? Pues ya está. Vamos a dejarlo, que si no se van a aburrir. Bueno, ya para finalizar, has dicho que el Corán está muy mal, se habla muy mal del Corán. Dice el Corán que hay que matar, que hay que oprimir. Para No, que se, el Corán, como todas las religiones, se le diga luego tanto al tiene... Islam. No, y luego tiene... es que entonces ya para esto tendríamos para otro día. El Corán es un libro, como todos los libros poéticos, en el que han metido mano mucha gente. Ya dejemos una cosa clara. San Gabriel no lo ha dictado. Que se lo sepan. No lo ha dictado. Me quiere mandar aquí a alguien aquí a que me dé de hostias, que me lo manden, pero que San Gabriel no ha dictado el Corán. ¿Qué pasa con el Corán? Que a lo largo de la historia hay muchas reinterpretaciones. Y aquí ya lo dejamos para otro día. ¿Qué es lo que pasa? Que en el siglo X, todas las religiones son expansivas. Todas quieren convertir a todo el mundo y atraerlo a ellas. Y en el siglo XVIII, en la península arábica, se juntan dos elementos nefastos, que son Ibn Wahab e Ibn Saud. Ibn Wahab e Ibn Saud, uno un reyezuelo, un cacique, y el otro un místico. Y crean el wahabismo. Ibn Saud, saudita. Ibn Wahab, wahabita. La república wahabita es Arabia Saudí. Esta gente inicia un movimiento de reforma del Islam. Y ese movimiento de reforma se cristaliza a principios del siglo XX, con la creación en Egipto de los hermanos musulmanes. ¿Quiénes eran hermanos musulmanes? Pues te voy a decir unos cuantos. Yasser Arafat era hermano musulmán. Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipcio, era hermano musulmán. El saudí, o sea, el iraquí, era hermano musulmán, que encontraron cuando los americanos invadieron Irak. Ellos antes habían invadido Kuwait, la operación Tormenta del Desierto, con el general Swarkov. Este era hermano musulmán. El presidente de Egipto, al que mataron en un desfile, pararon el desfile, se bajaron los soldados de un camión, ¡pam, pam, pam!, y lo tirotearon, era hermano musulmán. Los hermanos musulmanes son los ideólogos esenciales del yihadismo. Pero eso ya da para otro día. El yihadismo y el extremismo. La guerra santa. El extremo, ¿no? La guerra santa extrema, claro. Mensaje final para la gente que ha oído. Lean, estudien, léanlo todo. Cultura. Y cuando todo lo que has leído ya como que se te olvida, ten espíritu crítico. Domina, piensa, reflexiona y no comulgues con ruedas de molino. Es decir, el ser humano está lleno de mitos y los mitos son un intento de explicar la realidad. Cree, el que tiene fe, el que es cristiano, no es una persona en sí que le dé mucho al coco, quieres decir, que reflexione mucho. No, que es crédulo, es crédulo. ¿Sí? Hombre, si yo tengo que creerme que un señor que pasa por el crematorio de San Juan, yo ya estoy para ir cualquier día, por eso te he dicho que no me pongo preservativo, que no estoy para ponerle peso, que tengo 70 años. Ya tienes la fecha, ¿no? Pero si tengo 70 años, ¿qué me quedan? 25, tirando largo. Y paso por el crematorio de San Juan y le dan a mi mujer una urna con las cenizas y luego digo que voy a resucitar, pues sí, un poco... Te estás riendo de mí, ¿no? Y voy a estar allí con los ángeles tocando el violín. Está un poco jodido, ¿no?
Pues ha sido un placer, hermano. ¿Eh? Ha sido un placer que la gente... Libros felices. El Sancta Sanctorum de la sabiduría. Cicerón, Goethe, Quintiliano, Dicen que el mejor los libro... enciclopedistas franceses, Gutenberg, Dante, la Divina Comedia de Dante, edición florentina, canto 27 de la Prima Cantica di Dante, Divina Comedia. Esto sí es sabiduría. Estando en este sitio me ha venido a la mente el Quijote. Hombre, Que no puedes hablar del Quijote. el Quijote. El otro día tuve una bronca en un sitio, ahora ya sí que termino, por decir, el Quijote... Pero el Quijote, ¿qué es? De las obras más exquisitas. Es la obra más grande de un ser humano. Wow. Y me dijeron, no, la Biblia está delante. Digo, no, el Quijote lo ha escrito un hombre. La Biblia es un conjunto de tradiciones orales, fábulas, poesías, tal. Otra vez me echaron también a mí del colegio. Un cura que habló del Cantar de los Cantares. Un canto de bodas precioso. Y digo yo, esto es un canto de un novio a su novia, de un hombre a la mujer que quiere. Cuando dice el Cantar de los Cantares, amada mía, bésame con los besos de tu boca. Por favor, eso estoy yo a punto de escribírselo a mi novia hoy. Amada mía, querida mía, bésame con los besos de tu boca. Y va el cura y dice, usted no tiene ni idea, esto es una premonición del amor de Jesús a su iglesia. Digo, váyase usted a la mierda. ¿Se lo dijiste? Claro. Cantar de los Cantares es un canto de boda, precioso, forma parte de la Biblia. Lo escribió un poeta en el siglo VII antes de Cristo. Pero como obra personal, Don Quijote de la Mancha. Cervantes, una bestia. Un genio absoluto. Bueno, Gorri, pues... Hace un placer y que la gente lea... Leer el Quijote, el la Biblia. espíritu crítico. También el espíritu crítico. Espíritu crítico. Pensar, cribar, espíritu crítico, biblioteca de los libros felices, homenaje a Don Biblio. Don Biblio, ¿qué historia tiene? El personaje que domina esta biblioteca. Pero, y en la biblioteca, ¿quién manda? Mira, yo te aconsejo que lo llames y le hagas un día una entrevista. Sí, claro que sí. Don Manuel de Santes Real. Díselo tú. Yo se lo diré. Manuel de Santes Real, el propulsor, el impulsor y el mantenedor, y el que se dejó su trabajo, su dinero y su tiempo creando esta maravilla que es la Biblioteca de los Libros Felices. Pues muchas gracias, Manu. Divertíos.